Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Un feliz y bendecido día en el Señor, feliz miércoles para todos, un abrazo muy cordial. Qué alegría encontrarnos nuevamente aquí un nuevo miércoles para que el Señor nos sorprenda con sus maravillas, porque Él es quien se encarga de sorprendernos cada día de todo lo que Él es capaz de hacer con un corazón dispuesto. No solamente con los invitados que Él trae a este programa, sino con tu propia vida, allí donde estás, en tu familia. Así que si estás por vez primera escuchando este programa, te invito a que te quedes y si nos acompañas cada miércoles, pues la invitación es a que podamos compartir este testimonio. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que algunas veces intentamos hablar a un hijo, a un esposo, a un amigo y no tenemos palabras, o a veces hablamos, pero sentimos que esos oídos sordos de aquella persona con la que estamos conversando, como que vemos que no tiene fruto. Este espacio este espacio de testimonios, donde es el Señor quien se encarga de hablar por medio de cada uno de los invitados, es una herramienta hermosísima que el Señor nos presenta para que cada uno de nosotros podamos compartirle a esos seres que tanto amamos. Les quiero presentar a nuestro invitado. Él nos acompaña desde la ciudad de Barranquilla. Él es Ginfred Gutiérrez y lo vamos a tener aquí en la pantalla. ¿Cómo estás, Ginfred? Muy bien, gracias. Un abrazo a ti y a todos los hermanos que se están conectando para mirar este programa que anuncia a Cristo hasta los confines de la tierra. Un abrazo a todos y aquí estamos para ser instrumentos del Señor. Gracias, Ginfred, por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros y sobre todo por la valentía de compartirnos esa historia y ese proceso de fe que has tenido con el Señor. De hecho, quiero invitarte a que nos empieces compartiendo cómo ha sido ese proceso de fe con el Señor. Bueno, es un proceso bastante largo, profundo, que ha sido lo mejor que me ha pasado. Realmente es muy emocionante para mí tener que hablar de cómo conocí al Señor, cómo conocí a la iglesia. Debo comenzar diciendo que soy huérfano, mi papá me abandonó también y esas dos heridas me acompañaron durante mi infancia. Por lo tanto, tras la muerte de mi mamá, cuando yo tenía 4 años, me acoge mi abuela, una testiga de Jehová. Y es así como llego a Santa Marta primeramente. Llego a Santa Marta y mi abuela al verme herido, somos dos hermanos y los dos estábamos heridos, entonces ella nos comienza a hablar de su fe. Y al hablar de su fe nos habló de la resurrección, nos explicó la resurrección y eso a nosotros nos atrajo fuertemente porque era soñar con volver a ver a mi mamá. Eso a mí me atrajo fuertemente. Mi abuela fue una testigo de Jehová muy radical, muy firme, que nos transmitió la fe y nos comenzó a llevar al salón del reino y así poco a poco nos comenzó a enamorar de la doctrina. ¿Qué me hacía soñar? A mí me hacía soñar la resurrección y me hacía soñar la resurrección y por ende sabía que necesitaba conocer de ese Jesús, que es la resurrección de el reino establecido por él, y eso despertó en mí desde niño el deseo por la oración, el estudio y la predicación. Entonces, en la medida que fui creciendo, para mí era emocionante leer, orar, predicar desde temprana edad. Mi primera predicación se remonta más o menos en los 5 o 6 años fue mi primera predicación. De ahí para adelante comencé y fui creciendo, pero había una tristeza en mi corazón que luego que leí leí en el Evangelio Juan 3:16, tanto amó Dios a su hijo, a la humanidad que dio a su hijo. Ese texto cuando lo leí me hizo llorar, porque yo en mi interior tenía una herida de mi infancia, una herida porque mi papá me rechazó y la muerte de mi mamá me causó mucho dolor. Entonces ahora, tras que me cambian en una ciudad, estoy en una ciudad diferente, con personas diferentes, con mi abuela paterna, yo lloraba mucho, pero es porque extrañaba a mi mamá, pero saber que había alguien había muerto por mí, eso me dio como una alegría y yo lloré de alegría al saber eso. Y le dije a mi abuela que yo quería leer sobre la pasión de Cristo, cómo fue eso,
Y cuando leí La Pasión por primera vez, yo lloré. Y no lloraba de tristeza, sino de emoción al saber que alguien me amaba muy profundamente. O sea, que más allá de la muerte de mi mamá, más allá del desprecio de mi padre, había alguien que me amaba mucho más que toda cualquier persona. Entonces eso me llenó de emoción y a mis 8 años yo hice una promesa. Yo le dije, bueno, te ofrezco mi vida, te ofrezco todo cuanto soy para que me tomes como tuyo y yo difundir tu reino. Y de ahí, eso le dio como un sentido, una dirección mucho más seria a lo que yo quería hacer. Entonces, desde mis 8 años yo comencé a estudiar más, a prepararme más. No es que me gustara el estudio, la primaria, no me gustaba mucho. No era muy buen estudiante, pero en referente a lo que era, que tenía que ver con la espiritualidad, la vida de religión, sí. Ahí sí, mi empeño era por leer las Sagradas Escrituras, la oración, la preparación para la predicación de casa en casa. Y ahí fui creciendo, fue mi bautismo, me comencé a meter metas, a ponerme metas espirituales y yo quería ser un precursor especial. ¿Qué es un precursor especial? Un precursor especial es un misionero de tiempo completo. Y yo sabía que para llegar allá tenía que prepararme mucho en conocimiento, en madurez, en espiritualidad y en moral. Entonces desde niño comencé a trazarme esas metas y comencé a trabajar por ellas. De tal modo que yo a los 18 años llegué a ser siervo ministerial, que acá en la Iglesia Católica es diácono. Llegué a ser siervo ministerial, llegué a ser conferenciante, además era precursor auxiliar, perdón, regular, que es misionero de tiempo completo. Esos privilegios llegaron trabajando mucho por mi crecimiento espiritual y también por los frutos que habían de la predicación. Sin embargo, a mis 18 años, que tengo estas responsabilidades, entro en crisis. Mi crisis porque yo a los 8 años, yo ofrendé mi vida. Le ofrecí mi vida al Señor para trabajar por Él, por su reino, con tal de algún día tener el beneficio de la resurrección de mi mamá. Pero a los 18 años, de los 18 a los 26 años, entro en una crisis muy interna, porque yo quería dar mi vida. De hecho, mi mayor deseo era el martirio. Yo decía, pero ¿cómo quiero yo morir por alguien, por algo? Es como raro en mi interior. Y el día que se lo comenté a mi abuela, dije, uy, tú tienes que dejar esos pensamientos extraños. Pero ese era mi mayor deseo. Yo quería morir, derramar mi sangre por mi fe. Y yo decía, pero yo no le escucho a nadie acá en la congregación ni en la Organización Mundial de los Testigos de Jehová. Yo lo escucho eso, solamente es algo que yo siento en mi interior. Y yo decía, ¿qué será? O sea, no entendía. Pero había un deseo profundo de dar mi vida por la organización, por el reino. Pero entonces comencé a tener una lucha en mi interior porque tenía que estudiar más, preparar conferencias, prepararme para la predicación diaria, mi estudio personal también, preparar las reuniones. Entonces, entre más estudiaba, más crisis, más aumentaba mi crisis. Mi crisis fue poniéndome cara a cara con la Biblia y la organización. La Biblia me decía una cosa y la organización otra. Entonces yo decía, bueno, pero ¿cómo dar mi vida por una organización que está totalmente en desacuerdo con las Sagradas Escrituras? Por mucho que diga que vive según las Sagradas Escrituras. ¿Cuál era mi mayor crisis? Mi mayor crisis era la figura de la Virgen María en las Sagradas Escrituras y en la organización. Para la organización era una mujer cualquiera, común, corriente, pero para las Sagradas Escrituras en los 4 evangelios se habla de una forma muy distinta, muy distinta. De hecho, para alguien que luego se convierta al cristianismo, como es el apóstol Pablo, para él María no pasó desapercibida, porque él en sus cartas va a hablar de que Jesús fue nacido de mujer y no hace cualquier comentario porque está haciendo argumentación de lo que es la encarnación del Dios vivo, del Dios que era su espíritu, que ahora se vuelve hombre y utiliza que gracias a esa carne a ser nacido de mujer, esa encarnación existió. O sea, para Pablo no era cualquier argumento María, no era cualquier figura, persona, no. Para él existía un alto relieve, algo muy sobresaliente la figura de María. Entonces, esa era una de mis crisis. La Biblia dice una cosa, la organización otra. Otra cosa era que yo leí en las cartas paulinas que me apasionaban, me apasionan todavía, que Pablo, que se convierta al cristianismo, en un tiempo creía como buen judío, como
En el Antiguo Testamento lo creía que la cruz era un signo de maldición, que el que moría era un maldito. Pero una vez se encuentra con Jesús, ya cambia el concepto y en 2 cartas va a escribir sobre la cruz. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8, va a decir que la muerte de cruz es poder de Dios. Capítulo 1, versículo 8 de Corintios. Es poder de Dios. Y en Gálatas capítulo 6 va a hablar de que Dios lo libre a él de gloriarse en otra cosa que no sea la cruz. Por lo tanto, para Pablo la cruz tenía una connotación diferente para lo que yo creía, para la organización era muy diferente. Entonces el concepto de la Virgen María, del concepto de la cruz como poder de Dios, yo no lo tenía. Tenía una crisis con la sucesión apostólica, porque Pablo se somete a los apóstoles, a una sucesión apostólica que venía mirando, se somete a ellos, y nosotros, ¿por qué no teníamos que someternos a un Pedro, a una sucesión, a los apóstoles? ¿Por qué nosotros no? Entonces todas esas cosas fueron creando crisis en mí. Tenía una crisis también que tenía que ver con el Espíritu Santo y yo investigué porque me dedicaba a investigar. Cuando investigué, noto que la iglesia nace, según el libro de los Hechos, al pie de la Virgen María. O sea, la iglesia no nace en cualquier contexto, sino cuando faltaba alguien, que todos se ponen a orar y la Virgen María hace caer en cuenta que el Señor escogió a 12, pero habían 11, por lo tanto faltaba uno. Y una vez oran y escogen a Matías exclusivamente, o sea, todo está completo, ahí sí nace la iglesia. Ahí sí nace la iglesia. La iglesia nace cuando todo quedó completo, pero porque gracias a la Virgen María que indujo a la oración, fue que se descubrió todo y se dio el nacimiento de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia que nace en el siglo I era mariana, era del Espíritu, era pentecostal, era trinitaria, era apostólica. Y para completar, ahí en el texto se narra de que había la fracción del pan todos los días en los lugares que se reunían. Y esa fracción del pan no se refiere a otra cosa, sino a todo lo que encontré en algunos documentos que tenían que ver con las catacumbas, que se celebraba en las catacumbas. Se celebraba la Eucaristía. Por lo tanto, la primera iglesia primitiva era mariana, apostólica, pentecostal, o sea, del Espíritu Santo, y no solamente era trinitaria, sino que también era eucarística. Por lo tanto, esto a mí me causó mucha confusión. Fueron años de estudio, de meditación, y hasta que dije, yo no puedo dar mi vida en una fe que está en desacuerdo con las Sagradas Escrituras. Yo he descubierto las Escrituras como palabra de Dios y la organización como gran parte de mi vida, y donde he prometido fidelidad, pero yo no puedo ser fiel a algo que me está diciendo lo contrario a las Sagradas Escrituras. Fueron años estudiando esto. De pronto ahora que uno está en la iglesia, que en la iglesia lo ve facilito, pero para mí no, para mí fue abrir mi mente. Para mí también fue orar de manera sincera ante Dios y pedirle claridad para que me indicara el camino, porque yo quería cumplir mi parte, de darle mi vida totalmente a Él y darla por el reino, pero como darla por un reino que no está, según las Escrituras, dentro de la organización. Allá no es lo que es el siglo I. Entonces, ahí comenzó mi lucha. Esto para mí era muy triste porque me sentía dividido interiormente. Eso me afectó en la salud. Fueron años luchando contra mí, predicando, me sentía dividido, dando conferencias, me sentía dividido. Y yo decía, ¿en qué irá a parar esto? Cuando comencé a analizar todas las cartas paulinas y analizar lo de las catacumbas, yo dije, ¿dónde estoy metido? Yo ni tengo ni cruz, yo no acepto a la Virgen María como lo plantean las Sagradas Escrituras, yo no como el cuerpo de Cristo como lo hacían en el siglo I. Eso comenzó a darme miedo y decía, bueno, ¿quién tiene la Virgen María? O sea, ¿quién honra? ¿Quién venera? ¿Quién le rinde tributo a la Virgen María? Los católicos. ¿Quiénes portan y exhiben la cruz? Los católicos. ¿Quiénes celebran la Eucaristía? Los católicos. O sea, hay tantas cosas que yo vi, porque son muchas. Yo dije, los católicos, Dios me llama a que me haga católico, pero qué pena para mí que yo me haga católico. O sea, yo católico. Claro, hay un poco de soberbia, había mucho estudio. Y claro, o sea, yo me sentía tan puro, entre comillas, porque me había preservado para el Señor, me sentía tan puro, pero que va. Dios me llamaba a darme cuenta
que él me llamaba a una iglesia de imperfectos para realmente darme la verdad de la que tenía hambre. Entonces ahí comenzó ese proceso. Como era por el puesto, el cargo que tenía, todo debería comunicar solo a mis superiores, que son los ancianos. A mí me llega el nombramiento de anciano, a mí me llega el nombramiento de anciano que viene a ser en otras partes pastor o Ujú. ya sacerdote. A mí me llega el nombramiento a los 26 años. Yo dije, no, yo no puedo aceptar esto, no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque tengo que ser fiel a mí mismo. Yo hice una promesa, debo cumplirla. Se trata de un Dios, se trata de un reino y se trata de la resurrección de mi mamá, se trata de mi salvación. Por lo tanto, yo no puedo negociar por un puesto la verdad, no puedo. Entonces, para mí era duro porque yo decía, lo que me va a terminar pasando es que me van a expulsar y me van a expulsar por apóstata. Y, y que en ese sentido, la apostasía de la que se habla ya cuando alguien abraza la fe de otra forma, de otra doctrina, lo que viene a significar es que te van a expulsar como un maldito, como lo dijo el apóstol Pablo en sus cartas. Y a mí eso, para mí eso era duro, me van a expulsar como un maldito y mi abuela me va a echar, mi abuela me va a cerrar las puertas, le voy a causar una herida a mi abuela porque yo era su trofeo, el nieto que crió, que llegó a ser grande dentro de la organización, el joven que era sobresaliente en la congregación, que daba buenas charlas, que era precursor regular, que ahora iban a nombrar anciano. Eso era grande, emocionante, pero yo no podía vender mi hambre por la verdad, por un puesto, Claro. por un privilegio. No lo podía. Jeffrey, ¿y qué implicaciones tuvo las decisiones que tuviste que tomar? Bueno, esa es la parte dura. Yo tenía miedo a lo siguiente. Yo tenía miedo a que iba a herir a mi abuela, que la quise mucho. Yo la quiero mucho. Mi abuela falleció hace un par de meses y la herí. Con mi decisión la herí. La herí mucho, mucho. Eso implicó que ella me cerrara las puertas. Eso implicó que yo a su casa no podía entrar más nunca. Solamente podía hablar 5 minutos con ella afuera en la terraza. No podía entrar a su casa. Eso implicaba perder mis amigos, el trabajo que tenía, porque trabajaba a mediodía en una parte con los testigos de Jehová y la otra mediodía era para la evangelización. Eso implicó perder trabajo, implicó perder el cariño de mi abuela, que fue muy duro para mí, perder el afecto de algunos familiares, señalamientos, juicios falsos también. Mi mayor dolor por encima de todo eso era perder la predicación. O sea, a mí me dolía mi vida espiritual. Yo decía, ¿a qué me voy a dedicar? O sea, ahora, ¿a quién voy a adorar? ¿A quién voy a orar? ¿Cómo voy a estudiar las Sagradas Escrituras? Yo sé que voy a herir a mi abuela, yo sé que mi familia me va a dar la espalda, yo sé que me van a expulsar como un maldito, que mis hermanos me van a dar la espalda. Lo asumo, pero mi mayor preocupación era mi vida espiritual. Y entonces, eso fue duro. De hecho, todavía a estas alturas pago consecuencias de eso. La indiferencia de algunos familiares, juicios, acusaciones. Mi abuela falleció, como dije ahorita, mi abuela falleció hace un par de meses por COVID y su Ujú. mayor era, júrame que volverás a la organización. Aun cuando yo muera, y no te lo puedo jurar, yo muero en la iglesia. Eso significaba insultos, eh, humillaciones, en fin. Fue duro, pero yo tomé la decisión, acepté las consecuencias y eché para adelante. Entré en una especie de oscuridad total en mi interior, de culpa, porque yo dije, le dañé la fe a muchas personas. Fueron 19 años de predicación, fueron años de formación y todo siendo íntegro a la organización, pero hasta que fui sintiendo el deseo de una verdad que era fuera de la organización, ahí me sentí dividido, ya predicaba, pero no con la misma convicción, porque sabían que no habían verdades. Habían errores de fechas, habían errores en muchas publicaciones, y como yo era crítico, entonces me tildaban de soberbio, de que la soberbia me estaba enloqueciendo, que me quería creer más por encima de los hermanos, y no, no era eso. Una vez
yo me hice católico, me di cuenta que yo no estaba errado, que no era soberbia, era que las Sagradas Escrituras tienen una profundidad y quien descubre esa profundidad por gracia del Espíritu Santo, no por mérito propio, descubre la iglesia, automáticamente se tiene que dar cara a cara con la iglesia. Bueno, entonces, tras ese momento oscuro, asumo todo y me toca recomenzar de nuevo, pelear con mi culpa, pelear con mi oscuridad, atreverme a hacerme católico. Y luego de un periodo más o menos de 3 años de sufrimiento fuera de la organización, yo dije, tengo que tomar la decisión, tengo que ser fiel a mí mismo y yo tengo que dirigirme a una iglesia. Y fue donde me dirigí por primera vez a la parroquia San Carlos Borromeo, que queda en Barranquilla, que es mi parroquia. Allí me acerqué al padre Juan Ávila Estrada, que era el párroco en ese momento. Le comenté toda mi crisis, todas mis dudas, todas mis luchas, todo lo que pasaba. Y recuerdo que ese día me la arrodillé y le dije, me rindo ante la Iglesia Católica. Me rindo, hagan conmigo lo que tienen que hacer. Estoy dispuesto a someterme a todo lo que diga la Iglesia, porque yo la descubrí en las Sagradas Escrituras, a través de libros, de documentos extra y otras situaciones que viví. Descubrí la iglesia, me rendí ante ella y a partir de ahí comencé un proceso de formación para poder entrar a la iglesia. Ese proceso de formación duró un año, fue un año de catequesis directamente con el padre Juan Ávila. Un año de catequesis de mucha lágrima porque me encontraba conmigo mismo. Yo me sentía mal en mi interior porque había defraudado a mi abuela, mucha gente, y porque abrazaba una nueva verdad. Entonces, cuando comienzo a ver la catequesis, la formación directa con este sacerdote, me doy cuenta que era una verdad, que el Señor me había alcanzado allá, me había mostrado en mi corazón algunas cosas en las Sagradas Escrituras que me indicaban que debía serme católico. Yo con mi rebeldía, mi soberbia, me resistí, pero después que, como digo, en esos 3 años de oscuridad, acepté, me llegué a la iglesia, me formé. Después de ese año un año de formación, el padre Juan Ávila decide, él mismo escoge la fecha del 24 de diciembre de 2008. Yo dije, bueno, no tengo ningún problema, que me bauticen cualquier día, pero esa fecha es una fecha muy significativa porque se celebra el nacimiento del Señor. Entonces la lectura es que yo nací a mis 33 años como hijo de Dios. Es decir, yo a mis 33 años apenas, pero apenas estaba experimentando en mi alma lo que no es tener pecado, porque con el bautismo se borraron todos mis pecados. O sea, era por primera vez que mi alma experimentaba la gracia de Dios que limpia el pecado. O sea, el cordero que tanto anunciaba Juan el Bautista, lo experimenté ese día. Se borraban mis pecados de mi alma. Ese día lloré mucho y me conmueve porque ese día recibo el título de hijo de Dios. Y esto es algo muy fuerte para mí, que soy huérfano. Es algo muy fuerte para mí que viví la experiencia de ser rechazado por un padre. Ser hijo de Dios, ser hijo de esta santa iglesia, ser hijo público de la Virgen María, eso me llenó mucho. Después de mi bautismo, me sometí a 3 años más de formación. Quería predicar, eso me estaba quemando, pero no. El padre Juan Ávila en discernimiento me puso ahí, me puso a esperar. Era necesario que madurara esto. Después de 3 años se me dio el permiso para la predicación y es cuando me abro a dar el testimonio, a predicar, a dar formaciones y a seguir formándome también. Entonces, ese ha sido mi caminar dentro de la iglesia. Para mí, lo más impactante en ese trance fue descubrir la iglesia de Cristo y la fuerza de sus sacramentos, la fuerza que se desprende de la sucesión apostólica, de que sea mariana, de que sea una iglesia movida por el Espíritu Santo, de que sea eucarística. Entonces todo eso me hizo rendirme ante la iglesia y bueno, no me arrepiento de haberme rendido. Gracias a Dios me ganó. Ginfred, has mencionado varios elementos o regalos, llamémoslos mejor, que tenemos dentro de la iglesia.
En este momento, después de esa madurez, de caminar estos años en la Iglesia Católica, ¿cuál es para ti el mayor regalo que tiene la Iglesia que te ha robustecido de sobremanera en la fe? El mayor regalo. Todos son un regalo, todos son valiosos, pero para ti, para Jimfred, después de toda esa experiencia que tú has vivido, ¿cuál ha sido el más importante para tu proceso de fe? Ser hijo de Dios. Eso implica lo demás. Mi infancia no fue fácil, mi infancia no fue para nada fácil. El proceso que viví interiormente desde los 18 a los 26 años no fue nada fácil. Resistirme y rendirme ante la iglesia no fue fácil. Los primeros 3 años de la iglesia tampoco fueron fáciles. Pero a mí retumbaba eso de que soy hijo de Dios, de que pertenezco a un reino, de que se me da alimento para que me une a ese reino, de ser hijo de la Virgen María. Eso para mí es grandísimo. O sea, yo no aspiro a más nada. Y de pronto a veces uno pudiera decir, como me han dicho a veces, pareces mediocre, eres como mediocre. No, yo no aspiro a más nada, lo tengo todo. O sea, el que es hijo de Dios, todo lo del reino es suyo. El que es hijo de la Virgen María, no le falta nada, no le falta nada. Y ese es mi mayor regalo, ser hijo de Dios y de la Virgen María. Y por ende de la iglesia y todo lo que hay en la iglesia. Todo es mío, o sea, todo es mío, todo es nuestro. O sea, no hay mayor riqueza que esta, no la hay, estoy seguro de eso. Y eso a mí me emociona y lo comparto con emoción porque cuando miro para atrás son años de dolores, de sufrimiento, y yo, como les digo a algunas personas, ahora sí soy feliz, soy pleno, me siento lleno de la gracia de Dios, me siento respaldado. Y aquel deseo profundo que tenía de dar mi vida por una organización no es nada con lo que siento ahora por la iglesia. Esto sí vale la pena, en serio, vale la pena. Siempre, de verdad que te agradezco mucho porque nos abriste el corazón, porque nos has mostrado pinceladas de todo ese proceso tan bonito que el Señor ha permitido que vivas para que ahora seas testimonio de Él, para abrirte a la riqueza tan grande y el banquete tan grande que tenemos nosotros en nuestra amada Iglesia Católica. Entonces, de verdad, de todo corazón, yo quiero agradecerte por habernos compartido la experiencia de fe en este espacio, en este encuentro. Bueno, todo por gracia de Dios. Todo honor y gloria al Señor, alabanzas a su iglesia y a la Virgen María. E invito a todos a que se desmonten de todos los prejuicios que tienen contra la iglesia, de todos los perjuicios internos tal vez causados por circunstancias de la vida frente a la espiritualidad y que nos abramos. Yo fui terco y por terquedad me perdí muchas cosas que ya hace rato las hubiera disfrutado. Fui terco, pero gracias al Señor me ganó, como lo dije al principio, gracias a Dios me ganó. Y ahora estoy disfrutando de lo que disfruto. El Señor me regaló una familia hermosa que amo profundamente. Me regaló los hermanos que dejé allá, que extrañé, ahora tengo mucho más. La predicación que creí haber perdido y que tanto tenía miedo a perder, el Señor me la ha dado aquí en comunidades, en medios. Tengo un canal de evangelización a nombre mío, Jimfred Gutiérrez González, en YouTube. Ahí monto mis charlas, reflexiones. Trabajo con la Comisión Arquidiocesana de Matrimonio y Familia con mi director espiritual Juan Ávila, que me ha acompañado todos estos años. Y ahí estoy haciendo misión. O sea, no perdí nada. No perdí nada. Todo lo que el Señor me hizo sentir allá, lo estoy sintiendo ya, pero de manera perfeccionada y con una dirección diferente. Estoy seguro que el Señor me va a dar la gracia de ver a mi mamá algún día. Y sé que voy a resucitar algún día también. Aquí he descubierto la eternidad. Nadie muere, aquí todos trascendemos a la eternidad, de un reino eterno. Así es, siempre, no, muchísimas gracias, gracias por estas palabras. Y antes de que terminemos, siempre yo te quiero regalar una promesa del Señor en esta mañana. Voy a tomarla de aquí, de mis espaldas. Dice así Deuteronomio 31:8.
El Señor mismo irá delante de ti y estará contigo. No te abandonará ni te desamparará. Por lo tanto, no tengas miedo ni te acobardes. Deuteronomio 31:8. Amén. Amén. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga, te siga capacitando cada día para que sigas siendo ese instrumento valioso del Señor en su reino. Y gracias, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. También gracias a ustedes por la invitación, a todos los hermanos que ven este programa. Les invito a seguir formándose, a seguir abriendo los ojos ante la riqueza que tenemos dentro de la iglesia. Y gracias por el Señor bendiga este programa que edifica a mucha gente. Gracias, Winfred. Dios te bendiga y Dios los bendiga entonces también a cada uno de ustedes quienes nos estuvieron acompañando. Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo programa y Dios los bendiga.